Hoy, en Sin Duda #Asesórate, platicaremos sobre un tema tabú: evasión y elusión fiscal. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las diferencias? Y sobre todo, ¿qué está percibiendo la autoridad? Quédate para saber más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda #Asesórate a través del Heraldo Radio en el 98.5 del FM, así como en la página web del Heraldo Radio, y nos pueden escuchar también en YouTube, @GarrioliCona. El día de hoy, martes, vamos a platicar de ciertos temas que impactan a los empresarios. Y para ello, doy la bienvenida a nuestro asesor de negocios del día de hoy, Salvador. ¿Cómo te encuentras, Salvador Garrido? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, gracias, Dani, por esta bienvenida y este regreso. Muy contento de estar ahora aquí en Sin Duda #Asesórate en esta nueva emisión de todos los martes a las 9 de la noche por aquí, por Heraldo Radio, 98.5 FM. Y pues con un gran invitado, además de que es un gran invitado, déjame decirte que es un gran amigo, es un mentor. En vidas pasadas coincidimos, tuve la fortuna de trabajar con él varios años, 15 años de mi vida, en donde nos hicimos grandes amigos, grandes profesionales, y pues hoy tengo la dicha de saludar y de, en este caso, entrevistar, platicar, yo diría más que nada, con mi amigo Jorge García, que hoy, además de ser socio de Ernst & Young, un socio en el área fiscal, es presidente de la Academia de Estudios Fiscales, que es una institución muy importante en todo lo que se refiere al aspecto y el ámbito fiscal. Bienvenido, Jorge. Esta es tu casa. Muchas gracias, Salvador. Buenas noches a toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy. Gracias por la invitación a este programa. Muy conocido en el medio. Aquí charlaremos un ratito con ustedes. De hecho, gran presentación. La verdad es que antes de que iniciáramos se sentía este ambiente, se ve que conocen de hace tiempo, y la verdad es que si seguimos con esta misma línea va a ser un gran programa. Oye, para completar este cuarteto, grupo de rock, porque antes de entrar precisamente ya en escena, estamos platicando de rock. Y bueno, pues qué mejor que para hablar de rock y de impuestos también tenemos a otro gran amigo, también viejo conocido también de este gran programa, y bueno, también mío, en este caso, coincidimos también en Ernst & Young hace mucho tiempo, tenemos ya algunos años de conocernos y de ser amigos, y hoy además es mi socio aquí en GarrioliCona, mi querido David Ruiz, a quien saludo en esta ocasión para hablar también de la academia y de otros temas relacionados con lo que es el ámbito fiscal y particularmente lo que es el concepto de evasión y elusión fiscal, que seguramente va a ser de interés para todos nuestros radioescuchas. David Ruiz, socio director de la zona Monterrey de GarrioliCona y experto en fiscal. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Al contrario, nuevamente saludos, Salvador. Un gusto estar en este programa. Jorge, un placer. Dani, buenas noches. ¿Cómo estás? Ya tiene un rato que no andaba por acá, pero pues va a estar muy padre este programa. Perfecto. Pues iniciemos. Si gustan, vamos a platicar en un inicio sobre la Academia de Estudios Fiscales. Para ello le damos la palabra a Jorge para que nos platique en qué consiste, de qué va esta academia, Jorge. Muchas gracias. Y reitero, gracias por la oportunidad. Gracias, David, Salvador. Sí, la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública cumple este año 55 años de vida. Nace con un propósito muy específico en el año de 69, temas relacionados primordialmente con el dictamen fiscal. Se veía la necesidad de contar con especialistas, profesionales en materia fiscal, por lo que en aquel momento iba a implicar o implicó el dictamen, pero no solamente fue por eso, sino también porque el ámbito fiscal, como ustedes lo saben, ustedes son profesionales que se dedican a esta área, pues es un área muy dinámica. Es un área muy dinámica que requiere de análisis, profundidad, investigación. Y uno de los grandes propósitos precisamente de la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, que por cierto nace primordialmente con contadores públicos, pero al día de hoy hay grandes profesionales en materia de derecho fiscal, abogados que integran la academia. Es multidisciplinaria, podríamos decirlo así, y uno de sus grandes objetivos precisamente es la investigación, análisis. Nuestro lema, por justicia y la razón, creo que lo dice claramente, inclinados por lo que pensamos
debería de ser en materia fiscal. La materia fiscal debe ser equilibrada, no debe de ser una balanza que se cargue para un lado. Es un equilibrio. Y es un equilibrio porque no solamente quiere decir que estás aplicando una disposición. Cuando yo me refiero a equilibrio es porque también las finanzas públicas representa el aspecto fiscal, ¿no? El presupuesto, cómo se ejerce, y obviamente todo lo relacionado con las disposiciones fiscales pues tienen un impacto, sí, pero obviamente cuando siempre se ha venido platicando respecto de temas de que México necesita una reforma, sí, pero ¿qué clase de reforma necesita? Y es donde yo creo que ahí tenemos un área de oportunidad. Y bueno, reitero, la academia, con seguridad ustedes lo han visto, ha producido bastante bibliografía de grandes académicos, 55 años, reitero. Los invito a que le entren a nuestra página. Simplemente Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, AC, y googlean e inmediatamente los va a llevar a nuestra página. Hay mucho material que se ha aportado, grandes trabajos de investigación. No me atrevería a decir alguno porque no quisiera omitir los grandes trabajos, pero creo que uno que sí destaca es lo que en su momento se realizó cuando vino todo este tema de BEPS. Sacamos dos tomos. Que lo está destacando porque él es el escritor, pero bueno, fui coordinador de ese trabajo, pero ciertamente grandes académicos han trabajado. Siempre te has distinguido por ser sencillito y humilde. Como buen amigo te lo digo. Pero bueno, déjame platicar un poco, porque para efectos de nuestra audiencia, me parece que es importante definir el concepto de lo que es la materia fiscal, el tema relacionado con el tema de pago de impuestos, vamos. Y yo partiría que la materia fiscal está vinculada con la obligación que todos tenemos de contribuir con el gasto público, y esto se establece en la Constitución. En otras palabras, la Constitución nos obliga a pagar impuestos con la finalidad de tener pues estos servicios que todos necesitamos en nuestra vida diaria, como puede ser el alumbrado eléctrico, el agua, en este caso energía eléctrica en nuestros hogares, la seguridad, la salud y muchas otras cuestiones que quizás no razonamos que tenemos y que son producto del pago de estos impuestos, contribuciones que nosotros hacemos al gobierno por la actividad y desarrollo de nuestras actividades profesionales o de negocios o personales, que pues obviamente nos dan lugar a generar ingresos, y ese ingreso, por consecuencia, nos da la obligación de pagar impuestos. Aquí el punto, y me parece que la parte importante es, sabiendo que yo tengo que pagar impuestos, la parte relevante es saber cómo debemos de pagar, David, y cómo dentro de lo que es esta equidad, Jorge, debemos de buscar el contribuir, pero no pagar ni de más ni de menos, David. Y ahí es donde viene el que la academia, así como otras organizaciones de esta naturaleza en materia fiscal, pueden coadyuvar. David, me parece que lo importante aquí es buscar que las personas, las empresas, paguemos impuestos, pero no paguemos ni de más ni de menos, David. Pues sí, digo, los impuestos, las contribuciones, pues por mandato constitucional deben de tener ciertos principios como tales, ¿no? Que sean que es igualdad, proporcionalidad, y otros principios, ¿no? Pero pues es todo un reto porque pues tienes a dos lados, ¿no? La parte, pues el del gobierno, ¿no? El ejecutivo, que es finalmente quien encarga de esta materia, y por otro lado, pues los contribuyentes, que somos todos, ¿no? Entonces, pues sí, quisiéramos como país tener leyes claras y que cumplan con esos principios,
pero pues obviamente la perfección no existe, y menos en la ley tributaria, y ahí es donde creo que se abren oportunidades para ambos lados, ¿no? Tener autoridades que encuentran finalmente estos espacios para recaudar, ¿no? Para hacer con criterios fuertes, duros, y por un lado los contribuyentes, pues las áreas de donde no hay, a veces no hay grises, o es blanco o negro, pero en esos grises encontramos muchas áreas de oportunidades legales, ¿no? Y ahí es donde creo que más adelante vamos a platicar un poco de en qué escenario podemos estar, ¿no? Sí. Vamos a ir hacia el tema escabroso de lo que es la evasión y elusión fiscal. Correcto. Y me parece que aquí, Jorge, es donde la academia, como bien apuntas, nos ayuda dándonos criterios, bibliografía e investigación con la finalidad de que nosotros, los que estamos en este ámbito fiscal o incluso las personas en general, puedan tener esta información para el pago de sus impuestos. Jorge. Sí, gracias, Salvador. Sí, efectivamente, lo que se trata y el objetivo que siempre se ha buscado es contribuir con conocimiento técnico y experiencia para lograr ese equilibrio, ¿no? Reitero, por la justicia y la razón, ¿no? Creo que es muy importante destacar el hecho que y eso es muy relevante, porque ahorita David comentaba cómo lograr ese equilibrio y cómo lograr que efectivamente la gente, los jóvenes, quieran contribuir, ¿no? El ámbito universitario. Este es un tema bastante... tú mencionabas algo también muy importante, Salvador, concepto de moralidad. Precisamente la OCDE, cuando lanza todo su tema de BEPS, cuando se junta el G20 en Los Cabos, de ahí se empieza a ver todo este tema de la moralidad en el pago de los impuestos. Que bueno, no sé, Dani, dime. No, es que no quiero cortar la idea, porque a veces está muy interesante, sin embargo ya nos están diciendo... Creo que vale la pena que paremos porque nos están haciendo nos están pidiendo una pausa comercial y regresamos aquí a Sin Duda #asesórate por Heraldo Radio. Regresamos en un minuto. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita en Entre Empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Regresamos a Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM. Nos quedamos platicando con Jorge García, presidente de la Academia de Estudios Fiscales, sobre el concepto de moralidad. Jorge. Gracias. A ver, no quería entrar en un tema tan escabroso, es muy complicado, pero no sé por qué razón en algún momento la OCDE trae a la mesa ese concepto. Porque si yo lo quiero ligar con otros también, pues aterrizaría también en ética. Y ahí tampoco quiero abordar en esta parte, disculpen, porque el concepto de ética no varía. Para mí es ética. O sea, no, algunos dicen ética en los impuestos, ética en finanzas, ética. No. Digo, particular punto de vista. Con mucho gusto podemos platicar en algún otro momento estos temas. Podríamos profundizar en algunos temas con algunos grandes filósofos, pero no me desvío. El tema es precisamente, todo nos lleva, y lo se mencionaba hace un momento al inicio de esta charla, ¿qué es lo justo? Y cómo cumplirlo. Y sobre qué bases. Comentábamos también pues que todo viene desde los jóvenes. Hasta el nombre lo dice todo, impuesto, o sea, está impuesto, o sea, no es algo que te nazca del corazón. Dice, sí, pues yo voy a pagar porque quiero pagar.
Sí. No, es impuesto. Es una obligación. Ahora, ¿por qué todo este tema que traemos en los últimos pues, prácticamente 10, 12 años, BEPS, etcétera? Porque se busca lograr un equilibrio, ayudar a tener finanzas más equilibradas, evitar que ciertos contribuyentes en teoría abusen, y entonces entramos precisamente ya a todos estos conceptos más aterrizados técnicamente a lo que es evasión, lo que es elusión. Es claro que hay que pagar, pero la pregunta que siempre va a existir es ¿y cuánto debo de pagar? ¿Y qué es lo justo? ¿Y sobre qué bases lo debo de hacer? Debe de existir claridad, sí, eso es cierto. Pero creo que también es muy válido el saber cuánto debería de contribuir. Y esa contribución, ese pago, ¿a qué se va a destinar? Creo que eso también es relevante, la transparencia, el gasto público. Eso forma parte de todo nuestro sistema. Sí, oye George, perdón, me parece oportuno a lo mejor en esto que tú estás comentando, el tema de la moralidad, porque justo estos conceptos, ¿no? Porque son conceptos de los que tú estás hablando, pues son conceptos de economía, ¿no? De macroeconomía, que se ven reflejados en el tema de contribuciones, pero en el tema de la moralidad, un poco la reflexión que fue muy criticada de OCDE, que sabemos que OCDE pues reúne a los países más ricos del mundo, y resulta ser que déjame llamarlo así, los del club de Toby, ¿no? Los ricos, pues empezaron a dar cuenta que entre los ricos se estaban quitando las contribuciones, ¿no? Y entonces nace este principio de, oigan, y reflexiones, ¿no? Y pues que lo moral te lleva a que debas de pagar impuestos, ¿no? Sí, pero ahí hay un choque, porque tú ya lo empiezas a relacionar válidamente con, debo pagar lo justo. Y si una ley me permite irme por un camino y me voy a ahorrar o voy a tener una eficiencia fiscal, pues eso es inmoral, sí, ¿no? Y empieza a ver esas reflexiones de por qué un país con un régimen tan estructurado fiscalmente, ¿no? Que pues son varios, Estados Unidos, Reino Unido, sus holdings pueden pagar de manera eficiente y a lo mejor en otros países no. Entonces empiezas a reflexionar sobre un principio que choca con el pago del impuesto, que es la moralidad, ¿no? Adelante, Salvador, perdóname. Yo parto lo siguiente, este es un tema muy escabroso, como bien apuntas, Jorge, porque hablamos de moralidad y ética y una responsabilidad que como personas tenemos con la sociedad. Yo creo que debemos de ser congruentes y debemos de entender que debemos de contribuir con el gasto público. ¿Por qué? Porque usamos estos servicios. Sean buenos o sean malos, los usamos y vivimos en México o en cualquier otro país y tenemos que contribuir con ese gasto público. Bajo ese escenario creo que debe haber una conciencia de que debemos de pagar estos impuestos y esta contribución. Ahora, se establecen leyes y lo importante aquí es que atendamos al pago de los impuestos conforme a las leyes y estableciendo mecánicas y procedimientos que debemos de cumplir. Si la ley me permite tener una optimización en el pago de mis impuestos, claro que es válido, en la medida en la cual esté dentro de lo que es el marco jurídico y fiscal. Yo por eso apuntaba que lo que hay que hacer es un pago de impuestos, pero que sea lo correcto. Ni paguemos de más, o sea, no es correcto pagar en exceso o indebidamente, pero tampoco paguemos de menos. Y busquemos de qué manera tributamos de una manera transparente, proporcionando la información, aplicando criterios basados en derecho y desde luego siendo o viendo estos criterios que como la Academia Fiscal o como otras organizaciones plantean en torno a lo que es la contribución correcta de estos impuestos para que se distribuyan al gasto público. Y ahí es donde viene la conciencia. Partiendo de eso, pues ya evaluaríamos hasta dónde podemos estirar la liga, ya sea por parte de la autoridad para exigir el pago de los impuestos o por parte de los contribuyentes para optimizar los mismos. Y es ahí donde viene la discusión. La autoridad está excediéndose, como también los contribuyentes se están excediendo. Y tenemos que buscar el punto medio. Ahí es donde viene la controversia y el tema escabroso. Aquí, Jorge, en tu experiencia, y entramos ya al concepto en donde la conciencia debe de existir por parte de las empresas y desde luego por parte de la autoridad.
Y entramos al concepto de evasión y elusión fiscal. ¿Qué es lo que se puede considerar la evasión y la elusión fiscal que ya entra dentro del terreno que no es lo correcto, Jorge? Gracias, Salvador. Rápidamente, quisiera más mencionar algo que en algún momento se dio con un CEO que el Senado americano lo llamó, y él dijo simplemente, pues modifiquen el código. Haciendo alusión a ciertos temas de complejos precisamente en materia de tributación, y todavía más complejos porque estábamos hablando de tributación internacional. ¿Y por qué lo comento? Porque precisamente todo esto va muy de la mano con el concepto de elusión y obviamente evasión. Aquí hay algo muy importante. Evasión y elusión en un lenguaje común es prácticamente igual, es un sinónimo, ¿no? Que es, no me gusta, vamos a evitar esto, a lo mejor es dañino, vamos a tratarlo de hacer a un lado, porque hace daño, lo quiero evitar, ¿no? Pues prácticamente te llevan a lo mismo. Sin embargo, en términos ya fiscales, jurídicos, podríamos decir que todo el concepto de evasión pues también nace desde un tema muy, creo yo, también complejo, y que es la educación. Me preguntaban el otro día con motivo del 90 aniversario de la firma. Este año cumplimos 90 años. Estamos también de manteles largos, igual que en la academia, 55-90. ¿Qué necesitaba el país? Educación. Partiendo de nosotros mismos. No es que yo te diga es que tengas buenos maestros, no. Partiendo de nosotros mismos. Eso también es fundamental, sí. Es educación. Educar, hasta lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Cualquiera que este sea. Pago de impuestos, desarrollo, crecimiento, exportar capital, y no importar tanto capital, buscar lo contrario. Eso es lo que te va a dar la educación. Con ello, obviamente, te concientizas y evitas este tema, valga la redundancia, pero en otro sentido, de evasión. Evasión es: no quiero pagar impuestos a toda costa. Elusión, tengamos ahí un poquito también de cuidado, porque la elusión está en una línea muy delgadita. Tradicionalmente hemos dicho es que es una lectura de la norma que eventualmente está dentro de un marco jurídico, pero que puede implicar un beneficio. Y luego ahí entras a otro concepto que es ese beneficio y por qué efectivamente tú crees que, contrario a lo que pudiera decirse o esperarse de esa norma, tú dices que esa norma te puede llevar al camino A en lugar del camino B. Entras un tema bien interesante también, porque ¿qué es lo que pretende esa norma con la que tú, como asesor, como contribuyente, estás pretendiendo aplicar? Oye, George, y a lo mejor para poner a lo mejor como un ejemplo a nuestro auditorio, ¿no? A lo mejor un ejemplo muy concreto, ¿no? En el caso de evasión fiscal pudiera ser estas actitudes que tanto hemos platicado acá desde la perspectiva de que pues, no es lo debido. Es, por ejemplo, yo voy y le compro a alguien que vende facturas, ¿no? Facturas pues, apócrifas. Eso sería pues una evasión, ¿no? Totalmente. Pues eso sabemos que pues, ahí hay delitos detrás y luego es el objetivo o una más fácil. Soy una persona que tiene ingresos, que tiene un negocio y no pago impuestos. Es más, ni me doy de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Exacto. Esa es una evasión total, completa. Correcto. Y eso lamentablemente se da frecuentemente, sobre todo en pequeños contribuyentes.
Y bueno, Daniel, me estás haciendo señas. No, es que la verdad es que me gustaría que ahondáramos más en el tema de los ejemplos, porque creo que aquí vamos a tener más certeza, pero vamos a un corte para poder terminar la idea bien. Estamos en Sin Duda #asesórate en el 98.5 del FM. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate en el 98.5 del FM. Recuerden que también nos pueden ver en @GarridoLicona en nuestro canal de YouTube. Nos quedamos platicando sobre ejemplos de elusión y evasión fiscal. Y la verdad es que es un tema que sí vale la pena retomar. Ejemplos. ¿Quién nos puede ayudar con esto? Pues David, estás dando algunos ejemplos. Yo hablé del tema de aquellas personas que sí se sienten no dan de alta. Me gustaría, creo que sí es muy importante tener en consideración que ahora el tema de evasión y elusión están muy pegados, ya lo había dicho, pero ante las facultades de fiscalización, y lo hemos visto en las últimas reformas, es un ataque frontal, ya no solo a la evasión, sino a la propia elusión, ¿no? Esas lecturas, es que la ley dice, ya no son aceptadas. O sea, ya es un tema muy complicado, ¿no? Y hay que aceptar que efectivamente todo eso nace por la necesidad de recaudar, lo cual, reitero, está bien, el país necesita recaudación, pero lo que también necesita y debemos reflexionar es que solamente un cierto grupo es al que están presionando. Y ahí es donde creo, cuando me refiero a grupo, es grupo de contribuyentes. Para que quede claro. Que estamos hablando ahí. ¿Te parece bien, Jorge, que hablemos del concepto de evasión y ahorita le entramos al tema de ilusión? Que ahí hay una discusión. Y va a ser una discusión bien interesante. Con gusto. Si te parece bien, vamos a seguir con los ejemplos de evasión. Ya mencionamos dos, David. Sí, hablábamos de los factureros bien conocidos, y ahí va de la mano con la educación. Hoy te encuentras que hacen todo a la luz, incluso de las disposiciones fiscales y las propias autoridades, por ejemplo, pues por ciertos profesionistas, ¿no? Como pueden ser pues, los que se dedican a la medicina, ¿no? Todo lo que tiene que ver. Medicina, contadores, abogados, ingenieros, que hoy en día cobran o tienen ingresos, pero que no declaran. Sí, arrendadores, ¿no? Arrendadores de inmuebles. Ha habido hasta reformas para finalmente que los arrendadores se pongan como en cinta, ¿no? Para que paguen sus impuestos, ¿no? El propio predial también, o sea, si no pagas tu predial. Bueno, la tenencia de Morelos, ¿no? Por ahí me han platicado que... Pues, ese es otro tema. No vives en Morelos, pero... ese me gusta más, pero creo que cae más del lado de la ilusión. Correcto. Pudiera ser, ¿no? Digo, lo permite una ley. Pero de evasión estamos hablando desde el profesionista, que en este caso tiene ingresos por la prestación de su servicio, que ya hablamos de los médicos, de los abogados, de los ingenieros, de cualquier profesional técnico, cualquier profesional, o incluso cualquier negocio, restaurantes, empresas de mercadotecnia, de sistemas, etcétera, que simple y sencillamente no declaran los ingresos que deben de informar y que por cobrar en efectivo o simple y sencillamente omiten hacer esta declaración como debe de ser para no pagar impuestos. Y aquí destaco que es un tema que básicamente la autoridad hoy está fiscalizando, está persiguiendo. Y esa es la reflexión en este foro que estamos haciendo en torno a, existe el concepto de no pagar impuestos, pero la autoridad ya se percató, tanto en México como en el mundo, de esta situación. Es decir, el que tú estratégicamente, o no sé si estratégicamente, indebidamente yo diría, no quieres y no pagas impuestos y haces lo necesario para no pagarlos. Totalmente fuera de la ley. Y viene el tema de la elusión, Jorge, que es aprovechas la interpretación de la ley, pero te vas al extremo para no pagar impuestos. Que ahí es donde viene lo que tú decías, es que la ley me lo permite. Y ahí es donde entramos a una discusión muy fuerte. Porque
El tema es que hoy me parece que las autoridades también se están excediendo y desafortunadamente los tribunales también no están siendo objetivos y hay una discusión muy fuerte en torno a este tema. Jorge. Sí, gracias, Salvador. Efectivamente, pensaría que toda acción tiene una reacción. De acuerdo. ¿Y por qué lo comento así? Porque efectivamente creo que ciertas interpretaciones, no quiero ser muy específico de artículos, etcétera, con mucho gusto lo podemos hacer, pero no creo que sea el caso. El punto es que sí, y por eso ya lo comentaba hace un momento, que las propias autoridades pues ya no están distinguiendo en un afán de precisamente ya no permitir este tipo de circunstancias o que ya no se siga abusando de este tipo de circunstancias, ¿no? Es que la ley dice esto, sí, pero entendamos exactamente del por qué lo quiso decir así y cuál fue la razón de ello, ¿sí? Y ahí hay mucho campo fértil para poder trabajar de cara a lograr precisamente una legislación clara, objetiva, concreta. Lo que pudiera pensarse de que es que es mucho lo que hay que abrir muchas leyes, etcétera. No es tan malo. A veces necesitas claridad y si la claridad implica tener 3, 4, 5 reglamentos que regulen 3, 4, 5, 6 industrias diferentes, bienvenido. Digo, nuestros amigos norteamericanos tienen secciones específicas dentro de su código, sus reglamentos para temas muy específicos de industrias. Sí. Jorge, quiero hacer una reflexión porque creo que ahí, para terminar a lo mejor con el tema de la ilusión, ¿no? Uh-huh. Si fuese el caso de una empresa, ¿no? Que de acuerdo con la ley, con ciertas operaciones, dice, oye, pues la ley me permite tomar la deducción en un momento determinado, en el momento 1, ¿no? Y ese momento 1 lo va a llevar a que pues, tuvo una mayor deducción que su ingreso y eso se puede convertir en una pérdida fiscal, ¿no? Entonces en el año 1 no va a pagar y tal vez en los siguientes 3, 4 años amortizará esa pérdida y tampoco pagará. Eso, pues, en términos de la ley, es posible cuando haces las operaciones que te permiten llevar a cabo este resultado. Ese diferimiento, porque hoy es lo que estamos viendo mucho, ¿no? A lo mejor una facultad de comprobación te dicen es que no debiste de haber tomado la deducción al 100% por X, Y y Z, ¿no? Ese diferimiento que tú puedes estar teniendo se puede conceptualizar como una ilusión, porque eso es bien importante. Excelente ejemplo y lo voy a ligar con la consolidación, con la extinta consolidación fiscal. ¿Qué? Con todo ese régimen que fue abrogado, como tal, derogado dentro de la propia ley del impuesto a la renta y permitía, en teoría, ese diferimiento del impuesto. México fue pionero mucho antes que países desarrollados en consolidación fiscal. Y es algo muy positivo la consolidación, es algo que debemos de reflexionar si deberíamos de retomar, porque eso creo que bien aplicado el régimen, bien estructurado, tiene grandes noblezas para ambas partes, fisco, contribuyente. ¿Qué sucedió ahí? Pues ese régimen se empezó a contaminar posturas, mucha ilusión, y efectivamente es que la pérdida sí me la permite amortizar porque lo dice el transitorio cuando es una pérdida que ya estaba desaparecida. Caduca, tal vez, ¿no? Sí, o sea, entremos también en ese tipo de aspectos y analicémoslos con profundidad porque ahí está, pero si ya no la tengo la pérdida, ¿a poco me está reviviendo la pérdida? No, por razones obvias sería no, la respuesta no. Y yo creo que efectivamente esos son temas que desafortunadamente se van cerrando las puertas por esta clase de abusos, ¿no? Desafortunadamente así es. Lástima que se fue el régimen de consolidación
siempre se dijo, es que no fue un régimen de diferimiento. Nunca debió haber sido un régimen de diferimiento. Debe haber un régimen de consolidación, pero no de diferimiento. ¿Por qué se empezó a hacer diferimiento? Porque le empezaron a meter mano. Sí, y ese diferimiento pues se materializó en no pago de impuestos, ¿no? Porque hubo grupos, hubo interpretaciones que van a no pagar impuestos, ¿no? Pero bueno, incluso empiezas a tocar temas como que le llaman muchos y lo han puesto sobre la mesa, las economías de opción, ¿no? Si la ley me permite A o B, pues ¿por qué no puedo analizar A o B? Y si en el A o B las opciones me permiten tener un ahorro, pues eso no es malo. O sea, ¿viste esa ilusión? No es ilusión, ¿no? Yo he escuchado un ejemplo muy concreto, ¿no? Una persona física que obtiene ingresos por arrendamiento, pues tiene una deducción ciega. Oye, pues la ley te lo permite. No, es que tú no puedes ejercer la economía de opción porque tienes que hacer tu recuento de deducciones y con base en eso mostrarle a la autoridad que la economía de opción pues, fue basada en una razón, vamos a decir, de negocios. Están llegando a esos absurdos. Pues si la ley te da el beneficio, pues tómalo, ¿no? Entonces eso no es ilusión. Ahí creo, ¿no?, que precisamente lo que se necesita es tener más certeza jurídica respecto de normas, disposiciones que nacen con ese objetivo de inhibir no solamente la evasión, sino la propia elusión, ¿no? El 5A, por ejemplo, de código, ¿no? Hablabas tú de economía de opción, David. Mi perspectiva, el 5A no elimina la economía de opción. Correcto. Simple y sencillamente te está diciendo, pues ten una razón de negocios. Sí. ¿No? A grandes rasgos. Y viene el cuestionamiento. Entonces, ¿quiere decir que antes de eso podía realizar cualquier transacción sin tener una razón de negocios? Yo creo que no. No, para mí no. Eso creo que era muy obvio. Eres un inversionista, eres un empresario, etcétera. Pues tú realizas un acto porque tienes una razón y motivo para ello. Que a lo mejor existieron actos con puro efecto fiscal. Que eso siempre ha existido. Es el primer requisito que tiene una deducción, ser estrictamente indispensable. Nada más que ahí sí muchas personas no leen o no quieren entender ese concepto de razón de negocios cuando habla la ley de la estricta indispensabilidad de una erogación. Nos vamos a otro corte, mi querido Dan. Sí, me gustaría retomar estos casos prácticos. Sin embargo, vamos a un corte para finalizar. Estamos en Sin Duda #asesórate en el 98.5 del FM. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate en el 98.5 del FM. Recuerden que nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube @GarridoLicona. Estamos platicando sobre los conceptos de elusión y evasión fiscal. Sin embargo, sí queríamos tocar y platicamos en el corte sobre qué actividades o actos está haciendo la autoridad para erradicar estos actos. ¿Quién dice yo? ¿Yo? Pues tú. David. Ahí tú tienes más experiencia que nosotros, mi querido David. Sí. Debo destacar que David tuvo a bien participar algunos años como parte de la administración pública en un área de fiscalización particularmente. Sí, bueno, creo que no hay duda de que con esta administración, creo yo, una de las cosas, el consenso, ¿no? El tener tanta fuerza en el Congreso ha permitido el llevar a cabo una serie de reformas que han dotado pues, de mayores herramientas a las autoridades fiscales. Y hace rato ya comentabas algo, Jorge, ¿no? La famosa disposición de razón de negocios. El 5A, que hoy no nos vamos a llenar de tecnicismos, pero está incluido en una ley que es el Código Fiscal de la Federación en su artículo 5A, y es una reforma que creo que pasó 3 veces antes que se propuso y nunca tuvo éxito porque llegaba al Congreso y ahí no se ponían de acuerdo,
¿no? Con este Congreso, pues finalmente se ponen de acuerdo, se implementa y le vino a dar vida a este concepto de razón de negocios, pero que hoy no nada más está en el 5A. Ahora tenemos una serie de disposiciones que ya abres la ley y por todos lados existe el concepto de razón de negocios, porque no lo pusieron en fusiones, decisiones, préstamos, reestructuras y todo lo que más falta, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho las autoridades fiscales? Dotarse de nuevas herramientas para fiscalizar y para sus criterios, soportarlos, pues con estas herramientas. Entonces eso, y hoy, pues como todos sabemos, pues hay la actividad fiscalizadora, es decir, las auditorías, las invitaciones a las correcciones, pues están siendo muy comunes. Entonces eso es hoy lo que está haciendo finalmente la autoridad fiscal, ¿no? De manera muy concreta, Salvador. Sobre los actos particulares de evasión, que ya hemos platicado sobre este concepto, ¿cuáles son los más recurrentes que está realizando? El uso de la tecnología, auditorías, ¿qué otro sobre estos actos de evasión? Pues están los propios intercambios de información, ¿no? Cuando ya involucras a dos países se complica la fiscalización, las auditorías, pero tiene las herramientas de intercambios de información, ¿no? Entonces México tiene, con ciertos países, históricamente ha estado enamorado en temas de intercambio de información. Por ejemplo, España, ¿no? Y España es un país que se utiliza mucho para llegar a otros países en el mundo, ¿no? O sea, México, con esos tratados que tiene, pues llega a otros países para poder tener operaciones, ¿no? Los intercambios de información, hay una nueva disposición, una nueva regla también, que es el beneficiario controlador, que el mensaje siempre ha sido tenganla presente porque esa es una herramienta también de fiscalización. ¿Sí? Y yo agregaría algo más, David, tal vez no tan sofisticado. ¿En qué sentido sofisticado? Intercambio de información e incluso la disposición de beneficiario controlador resulta ser también una disposición complicada, pero me voy a lo básico. Lo que le ha dado excelente resultado a la autoridad es la emisión de los comprobantes fiscales digitales. Eso yo creo que al día de hoy es su principal herramienta. Con ello despliega requerimientos o cartas y requerimientos de información y o cartas de invitación según las circunstancias. El CFDI para mí es data mining, recabar información y obviamente otro tipo de declaraciones informativas, ¿no? Que también se presentan. Algunas de ellas yo creo que ya deberían de incluso repensarse por toda la forma más directa que tiene la autoridad de recabar esa información, ¿no? Por ejemplo, operaciones relevantes. Sí. Pues ya debería desaparecer esa informativa. ¿Por qué? Porque todo lo de las fusiones, escisiones, etcétera, pues ya las regula por otro lado, ¿no? Y creo que eso, el data mining, lo que se conoce, que después sigue un proceso de depuración y entendimiento y razonabilidad, es como viene todo el tema. Y eso llegó para quedarse. Contabilidad electrónica ya está en las primeras multas, ya empezaron a multar. ¿Qué futuro tiene la contabilidad electrónica? No sabemos, pero eventualmente el CFDI va a seguir mejorando seguramente. En algún momento, si tú compras en el extranjero, si ya hay algo de esto tan sofisticado, esta iniciativa que ya tiene años también de Tax Inspectors Sin Fronteras, en algún momento se va a hacer realidad. Sí. Yo veo que hoy la autoridad está avanzando más rápidamente que los propios contribuyentes, con tecnología, con reformas a la ley, con diversas estrategias que le han dado resultados. Cada año hay incrementos relevantes en el tema de recaudación. El objetivo este año 2024 es muy ambicioso y es muy probable que lo lleguen a lograr, vamos. Ahora bien, como empresas, ¿qué debemos de hacer para, digamos, en el término, en el argot luchístico, contra una llave hay una contrallave? Bajo ese escenario, ¿cuál es la contrallave que tenemos los empresarios, las empresas, los fiscalistas, pues para contrarrestar este impacto de fiscalización dentro de nuestras organizaciones? Jorge García. Gracias nuevamente, Salvador. Bueno, creo que el tema es
muy importante. Lo que preguntas es muy relevante en el sentido de que hay muchas cosas por hacer, pero trataré de ser breve por el tiempo. Pero lo que debe de revisar una empresa es primero su estructura administrativa. O sea, tienes que ver qué capacidad tienes para poder solventar todos estos temas fiscales, ¿no? Y con base en ello, obviamente, tener una buena planeación adecuada de todo tu cumplimiento fiscal. Eso tienes que observarlo, tienes que hacerlo. Y obviamente con esto lo que quiero decir también te va a dar la oportunidad, porque creo que eso no está inhibido, o sea, no existe una inhibición para que tú puedas también obviamente ser eficiente en cuanto a la utilización de tus recursos. No sé si me explique, o sea, después de ver todo tu cumplimiento, etcétera, y si tienes un área de oportunidad en el buen sentido de la palabra, ¿por qué no? Una empresa de eso vive. Sí, y creo que lo que estás diciendo implícitamente está pues, el uso de la tecnología, ¿no? O sea, hoy ya no es un lujo, ¿no? Una empresa que no invierte en un RP, que no hace conciliaciones electrónicas a través de... ¿Qué es lo que hace el SAT? ¿Qué es lo que está haciendo el SAT? Pues haz lo mismo, ¿no? Digo, y prepárate, va mucho lo que tú señalas, Jorge, el invertir en tecnología, ¿no? Y la tecnología, pues, te permite hacer estos cursos, limpiezas y demás de CFDIs, ¿no? Y algo que creo que es muy relevante es el archivo. Créanme que es un tema bien complejo, muy complejo. Yo recomendaría no estén a la expectativa. Es que en los últimos 8 o 10 años jamás me han revisado. Correcto. No lo sabemos. Es una rueda de la fortuna. Un día estás arriba, otro día estás abajo, otro día estás en medio, un día estás a un lado. No lo sabes. Y esto implica una buena administración. Si tienes una reestructura interna, documéntala bien. Y ojo, tenemos aquí la situación que las disposiciones nos obligan, en términos generales el código, a resguardar la información por un periodo de 10 años. Pero ya en la práctica, en la realidad, eso no es solamente 10 años, va más allá. Nos tocó ver un caso particular en donde en una fiscalización, un acto de autoridad, la autoridad entró a revisar desde el fondo los temas relacionados con las aportaciones de capital que te dan atributos respecto a lo que es los reembolsos de capital, las reducciones o incluso pago de dividendos. Y bajo ese escenario le pedían a la empresa desde la acta constitutiva, pero estamos hablando de una empresa que tenía más de 50 años y toda la documentación relacionada con sus estatutos sociales, obviamente desde la Constitución, actas de asamblea, aportaciones, reducciones, la tenencia de las acciones, etcétera, pues desafortunadamente a veces no lo tenemos en orden. Creo que eso es un buen punto, Salvador, porque también me pensaría cuando yo hice el comentario es que efectivamente se nos olvidan los plazos, varias cosas que hacen que una revisión pues se extienda pues, muchos años y te piden, pasan los años y regresas hacia atrás porque te piden información. Es mantener ese archivo, pero creo que también hay un área de oportunidad. Así como para el contribuyente que se administre adecuadamente, creo que también para la propia autoridad. Yo creo que ahí esos temas de que te piden que saques tu estado de cuenta para comprobar que tienes cuca de hace 40 años. Entramos al tema de excesos, Jorge, y ahí coincido creo contigo. Que eso necesita una reflexión. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Entramos al tema de los excesos y ahí es donde me parece que también debemos de hacerle ver a la autoridad que la fiscalización no le da derecho y facultad estrictamente conforme a las leyes a excederse de esos atributos que las propias leyes le permiten. Y es ahí donde me parece que puede haber una línea muy delgada que se está rompiendo y que los contribuyentes hoy desafortunadamente están viéndose afectados por esa situación voraz de la recaudación. Correcto, pero también hay que entender que tienes una transacción, la quieres documentar hoy, un contrato, transacción que sucedió hace 6, 7 años y no lo tienes. Creo que ese es el otro extremo también, ¿no? Pues sí. Y esos son los temas que reitero, son áreas de oportunidad para ambas partes.
Pues sí. Estamos llegando al final de este programa. Es muy un gran interesante, tema, de mucho debate. Yo les pediría en un resumen o una reflexión de 10 segundos. Jorge García, una reflexión de 10 segundos. Revisar tu situación particular y atenderla de inmediato, según las circunstancias. Eso sería para mí un tema. David Ruiz. Tecnología. En estos momentos ya inviertan en la tecnología y ahí está gran parte del éxito en fiscalización. Yo cerraría con una frase. Hoy la planeación y optimización fiscal está en la prevención. Sean prevenidos. Gran tema. Esperamos tenernos de vuelta para poder platicar porque da muchas reflexiones este tema. David Ruiz, muchas gracias por acompañarnos. Jorge García, te agradezco por acompañarnos. Te esperamos pronto. Y Salvador, nos vemos la próxima semana. Gran tema. La próxima semana nos vemos aquí en Sin Duda #Asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.